Ahora nos toca continuar con la parte de, de las presentaciones editoriales. En esta ocasión tendremos tres ponencias. Veo que está conectado el doctor Benjamín, el doctor Coronilla, pero no sé del siguiente título si alguien esté conectado para que se reporte o si se conecta un poco más al rato, bueno, iremos dando paso. En esta ocasión la mesa de las presentaciones editoriales pues está dirigida por el maestro Sarkis Miquel Yeitani, presidente del Colegio Libre Hidalgo, y bueno, pues le cedo la palabra, maestro. Ok, adelante. Gracias, gracias, doctor. Le agradezco mucho y felicidades para todo. Bienvenido a esta mesa. Está conmigo Benjamín Méndez Baena. Bienvenido. Hoy voy a platicar, voy a analizar junto con los autores de tres temas muy importantes, muy relevantes en la vida socioeconómica, política y social. Estos temas son demasiado, eh, están en la mesa del debate de cómo va al desarrollo socioeconómico en México. Tengo el tema de lo que es el presupuesto participativo en la Ciudad de México. El libro habla de muchas cosas, colonia por colonia, alcaldías por alcaldías, cómo inicia y cómo la visión a futuro de este problema, cómo mejorar el presupuesto participativo en esta ciudad tan grande, de los más grandes en el mundo. Se llama el libro Problemas y Propuestas para mejorar el presupuesto participativo en la Ciudad de México. Los coordinadores son Benjamín Méndez Baena, Jorge Alberto Pérez Cruz y Cuauhtémoc Ochoa Tinoco. Son los coordinadores. Ahorita le doy la palabra a Benjamín Méndez Baena para nos explica sobre este tema tan importante, tan relevante para nosotros y a la gente que vive en la Ciudad de México. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Benjamín Méndez. Tomará la palabra mi colega, el doctor Cuauhtémoc Ochoa Tinoco, otro de los coordinadores, para hacer nuestro comentario. Entiendo que tenemos 20 minutos. De la 25 les dejamos para cualquier observaciones, preguntas, todo eso. ¿Le De parece? acuerdo, muchas gracias. Adelante. Está cerrado el micrófono. ¿Ya? Ya está. Ya, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues vamos a presentar el libro Problemas y Propuestas para Mejorar el Presupuesto Participativo en la Ciudad de México. Es una obra colectiva que surge a partir de un conjunto de investigaciones realizadas en diferentes instituciones que aborda este mecanismo participativo que tiene una gran presencia en muchos países y en particular en muchas ciudades de América Latina y otros otros espacios, ¿no? Otros continentes. Esta obra eh, plantea, está dividida en tres apartados. El primero está relacionado con una serie de diagnósticos, ¿no? Son diferentes textos que hablan sobre el diagnóstico del presupuesto participativo en la Ciudad de México, ¿sí? Eh, Tanto en términos del marco jurídico institucional como de los criterios de distribución de los recursos,
También se habla de la participación ciudadana en este mecanismo, y también se plantean algunos otros elementos relacionados con las problemáticas que se observan en la implementación del presupuesto participativo. Hay que hacer una anotación. El presupuesto participativo ya tiene una larga historia en la Ciudad de México. Inició como un experimento, digamos, en uno de los gobiernos de de la antigua delegación Tlalpan, que es, digamos, el primer eh, la primera experiencia no formal de este presupuesto. De hecho, en el libro hay un artículo que habla de esta experiencia, y a partir de ahí hay esfuerzos en diferentes actores políticos y sociales para desarrollar el presupuesto ya de una manera más amplia y con un marco jurídico institucional más preciso. Y esto se logró ya hace aproximadamente 12, 13 años, ¿no? Entonces tenemos ya un presupuesto participativo con un marco jurídico institucional muy claro, y a partir de ahí, la primera parte del libro trata de identificar qué problemas hay, ¿no? Uno de los problemas es que eh, se tiene una amplia, digamos, una amplia. Entonces, eh, las preguntas que surgen, y por qué es limitada la participación ciudadana, cuáles son los dispositivos, las circunstancias, los mecanismos que evitan esta participación. Pero no solo es eso, sino también en términos institucionales hay problemas, ¿no? Entonces, hay diferentes instancias que participan, ¿no? El Instituto Electoral Local, las alcaldías y algunos, el gobierno central, la Cámara de Diputados local, de una u otra manera participan, y entonces esto ha generado también problemas que se plantean en este diagnóstico. Además, también algo muy importante y que creo que es importante resaltar es la cuestión de la distribución de los recursos, ¿no? En uno de los artículos se plantea esta desigualdad en la distribución de los recursos a partir de considerar las diferencias territoriales que existen en la ciudad, ¿no? El presupuesto se considera o se aplica, se implementa a partir de una concepción de que todas las unidades en donde se asigna el recurso son iguales, ¿no? Entonces, bueno, en uno de estos trabajos se identifica que eso no es así, que la ciudad son muchas ciudades con diferentes necesidades y con una desigualdad socioespacial evidente, y que por lo tanto ahí hay un problema en esta distribución de recursos. Bien, entonces esa es la primera parte del libro, ¿no? Y los diferentes investigadores, algunos del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿sí? Y de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, plantean, ¿no? Que frente a ese diagnóstico hay posibilidades de modificar, de transformar lo que es estos procesos de participación y de distribución
de presupuestos. Sí, y entonces la segunda parte se plantea esto. Hay diferentes artículos que ponen énfasis en el fortalecimiento de la participación ciudadana a partir de identificar liderazgos sociales y promoverlos. También se plantea cambios institucionales y también en el marco jurídico. eh, em, Creo algo muy interesante es plantear, hay un modelo que se plantea también en uno de los artículos, em, eh, que propone una fórmula distinta de distribución de los recursos a partir de criterios de derechos humanos, ¿no? Creo que ese es algo muy interesante porque ya plantea esta diferenciación que hay en la ciudad para atender las diferentes problemáticas. Por otro lado, también hay bueno, ahí es en donde se utiliza el índice de desarrollo de derechos humanos, ¿sí? Con base es la base para plantear una nueva distribución del presupuesto participativo. Eh, bueno, la tercera parte del texto se expone una serie de manera muy puntual, de propuestas para transformar digamos, no solo el mecanismo, sino todo el proceso en el que consiste el PP, ¿no? El presupuesto participativo. Considero, bueno, creo que nos llevaría un poco más de tiempo del asignado para hablar de todas estas propuestas y de ahí que, bueno, invito a los que nos están escuchando a que se acerquen al libro para que vean cuáles son las propuestas que como colectivo, porque algo que hay que anotar del libro es que no es un conjunto de artículos separados o con una lógica diferente. Es un libro que se trató de articular desde el principio hasta el fin en términos de esto que les planteaba, ¿no? Un diagnóstico, un análisis de esas problemáticas para después pasar a las propuestas. Entonces, están articulados todos los artículos, valga la redundancia, y entonces, bueno, las propuestas eh, consideramos que son viables, son pertinentes. Evidentemente, esto requiere de una mayor discusión pues eso es lo que nosotros pretendemos con el libro, plantear elementos sustentados para una discusión muy precisa de qué cambios requiere el presupuesto participativo para que sea un instrumento real de transformación de los territorios en la Ciudad de México. Ahora bien, la propuesta del libro creo que puede ir más allá del presupuesto participativo y se puede utilizar para analizar algunos otros procedimientos, mecanismos de participación que hay en otras ciudades del país y que son similares, ¿no? Pasa algo similar con el presupuesto participativo en la Ciudad de México. Entonces, provee el libro de metodologías y abordajes nuevos relativamente, o algunos tradicionales, pero
digamos, estas estrategias metodológicas también pueden servir para atender estas problemáticas en diferentes ámbitos, escalas y lugares, ¿sí? Entonces, creo que este material no solo es para acercar a los estudiantes, a los académicos a este tema, sino consideramos los participantes en este esfuerzo editorial que es para discutir en el ámbito público, en las organizaciones sociales y también en el ámbito legislativo. Eh, Creemos que se provee de elementos para la discusión más amplia de este mecanismo que paradójicamente se habla mucho de él, se ha estudiado ampliamente en México y en otras latitudes, pero sigue siendo un mecanismo limitado, ¿no? Entonces, de ahí ese interés por saber qué es lo que ha pasado con el PP y también, bueno, cómo podríamos avanzar para que realmente fuera o sea, ¿no? Algo que beneficie en términos generales a la población de la Ciudad de México, ¿no? Creo que he dado unas pinceladas de lo que es el libro y pues doy espacio para si hay preguntas, algún comentario, podamos responderlas. Sí, yo creo que sí, hay muchas, pero si va a hablar otro compañero, le agradezco mucho que le toma la palabra para escucharlo. Bien, sí, Benjamín, si gustas hacer alguna anotación, adelante. Y el doctor Ignacio. Sí, con gusto. Perdón, ¿nos queda cuánto tiempo? Tenemos tiempo, al parecer no está el siguiente libro, Adelante, entonces ¿no? tenemos espacio, minuto. De acuerdo. Miren, se trata de un libro que quiere tener doble propósito. Por un lado, analiza problemas derivados de la implementación del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Tres problemas centralmente, decía mi colega Cuauhtémoc. Los problemas de coordinación de los actores institucionales que intervienen, desde el presupuesto, la aprobación, el ejercicio, la revisión de los proyectos, etcétera, la votación. Segundo, el escaso involucramiento de los ciudadanos, que en promedio alcanza 4% cada año, aunque tampoco en el mundo es tan alto, los promedios más altos alcanzan el 15%. Y el tercero, pues que los recursos, que de por sí son pocos, a partir del año pasado 4% del presupuesto, se distribuyen de manera completamente inequitativa. Entonces, este es un trabajo que tiene por origen 3 tesis de maestría, en donde eh, fuimos codirectores, invitando colegas que tuvieran mayor experiencia, mayor conocimiento en los temas puntuales. Así, el colega Cuauhtémoc, en temas de participación ciudadana, se incorporó a una de ellas. Un experto econometrista se incorporó a la discusión, al análisis de la distribución presupuestal, hasta terminar con un índice propio que puede ser aplicado de inmediato para un ejercicio mucho más equitativo. Y el colega Jorge Culebro Moreno de la UAM Guajimal. Guajimalpa es quien hizo más fuerte el trabajo
de coordinación y fragmentación institucional. Entonces, la primera parte, como decía Cuauhtémoc, es el análisis. La segunda presenta propuestas. Y luego en una tercera, eh, yo hice un esfuerzo con cada uno de los tres estudiantes por sentarnos a discutir eh, y eliminar algunos de los pequeños aspectos en que no estábamos completamente de acuerdo los tres. Y ese último capítulo pretende ser una propuesta global, aplicable de inmediato para hacer que funcione mejor este instrumento, el presupuesto participativo. Este presupuesto participativo con 8,000 experiencias en el mundo ha sido muy poco conocido en México. Se le menciona, pero no se practica. Por ahí hace 2 años hubo un trabajo que decía hay 34 experiencias en todo el país y es algo que merece ser discutido, popularizado, usado, porque por un lado involucra a la población en la toma de decisiones del quehacer público. Por otro lado, permite examinar qué tan eficientes son los gobiernos al asignar y aplicar recursos a programas en donde interviene la gente. Y en tercer lugar, pues puede convertirse en un mecanismo que ayude a disminuir un poco las terribles desigualdades territoriales que padecen nuestras ciudades y que todos seguramente conocemos. Entonces se trata de un esfuerzo en donde hemos conjuntado a varios colegas ya con experiencia en investigación y con estudiantes de maestría, en un trabajo muy fuerte, muy sólido, que arrancó en el año 2018 y culminó en el año 22. El año 23 dedicamos a la edición del libro, a las correcciones, y bueno, pues dio la luz empezando el presente año 24. Esto es un trabajo de largo plazo, pensando en examinar y en aplicar, pero también en dar fe de que cuando se trabaja de manera colectiva, de manera colegiada, podemos tener resultados que valgan la pena publicar y comunicar con otros colegas. Entonces también tiene el mensaje de invitar tanto a colegas que se dedican a la docencia, a la investigación, como a jóvenes tesistas de maestría o de doctorado, a que estas cosas son posibles, que es posible tomar un tema eje y tener buenos resultados y se analiza desde distintas perspectivas, en forma pues multidisciplinaria. Y ahora sí, si Sí, existen preguntas, pues Está bien, estamos... Benjamín y Cuauhtémoc, le agradezco mucho. Ese libro tiene mucho, mucho para dar. Yo creo para mí, ahorita hay varias preguntas, para mí es una joya que hace falta a la cultura de participación ciudadana, no solamente de los sistemas políticos, sino también la cultura, cómo participa la ciudadanía, cómo tiene un parte de aplicar su trabajo, su idea en tomar decisiones en el gobierno. Este es también lo que nos hace, como dijo el compañero Benjamín, que hay poco reacción a ese presupuesto participativo por la falta de cultura política o falta que el gobierno no abre su puerta para escuchar, para dialogar ese tema. Es mi pregunta. ¿Cómo ven ustedes? También aquí nos acompaña el doctor Ignacio López, que quiere darle otra pregunta. Si quieren, contestar cada uno o al final contestan todo, como ustedes quieren. ¿Quieres Adelante. contestar la primera, Cuauhtémoc? sí, sí, si quieren, este, perdón, acá, eh, no, ¿se escucha bien? Sí, Sí, Ya se escucha mejor. sí. Bueno, objeto. yo con respecto a la cultura política, eh, considero que sí es eh, muy importante atender este aspecto con respecto a este mecanismo. Eh,
creo que hay posibilidades de ampliar, de profundizar la participación ciudadana, pero se requiere de generar condiciones más pertinentes, eh, más adecuadas para que esa participación sea más precisa. En qué términos? Lo que observamos en uno de los artículos, eh, algunos de los proyectos más exitosos de presupuesto participativo en la Ciudad de México tienen ciertas condiciones similares, ¿no? Que es el asociacionismo, o sea, la capacidad de los ciudadanos por asociarse, por trabajar en colectivo. También la experiencia participativa previa y también el vínculo de los grupos ciudadanos con otros actores que apoyan esa participación, que puede ser un grupo de profesionistas, universidades, asociaciones civiles, etcétera. Entonces, nos parece que hay que a partir de las propuestas que hacemos, pueden generar condiciones para consolidar este tipo de participación. Ahora bien, lo que ahorita hemos observado es un problema de que este mecanismo se lo va apropiando ciertos grupos, ¿no? Corporativos, clientelares, y entonces eso limita estas posibilidades de mayor participación. Pero creo que es un tema que hay que trabajar en términos del marco institucional que permita una mayor participación a partir de generar estas condiciones que he comentado, ¿no? Oh, Le dejo por ahí. muy bien, les dejo la palabra al doctor Ignacio. Ignacio López. Adelante, compañero. Gracias, gracias, Arquis. No, pues primero felicitar a los colegas, a Benjamín, a Cuauhtémoc y a todos los que participaron en este libro. La verdad es que cada libro yo creo que tiene un gran mérito, ¿no? Un gran esfuerzo en términos individuales y en términos colectivos. Me agrada el tema de la participación social. Por ahí hace algunos años me invitaron a participar porque esta parte de los presupuestos participativos, o sea, si bien es cierto que responde a la población que normalmente tiene que votar por determinados proyectos y todo eso, después pasan por un comité, un comité de evaluación que finalmente decide si qué proyectos pasan y qué proyectos no pasan, ¿no? Entonces, cuando analizaba todo eso, yo veía dos inconvenientes. Uno es ese 4% en términos de presupuesto que se le asigna a la decisión de la ciudadanía. Y el otro es ese mecanismo de evaluación porque pasa sobre ciertos criterios. Y justo el colega Cuauhtémoc me ganó la pregunta que le pensaba hacer, porque finalmente hay una situación de clientelismo. O sea, los mismos alcaldes van tratando de redirigir en función de sus bases electorales qué tipo de proyectos son los que quieren que pasen. Ese es el primer filtro, Ujú. ¿no? Y el segundo filtro es sobre los especialistas. ¿Qué especialistas son los que van a decidir? O sea, la selección de los especialistas es otro filtro que tienen también en conjunción con todas esas autoridades, con el mismo INE, ¿no? Y entonces esos mecanismos como que son muy propios del sistema político mexicano, ¿no? Como que se generan ciertos cachicazgos de control, no solamente de recursos económicos, sino de recursos políticos. Y eso en realidad yo creo que desincentiva la participación social. O sea, mucha de la población que podría estar en la mejor disposición de decir, bueno, emito mi voto para, para obtener mis preferencias en términos sociales, pues creo que se desanima pensando en cómo se mueven las reglas, cómo se mueven ese tipo de actividades en términos políticos. Entonces, la verdad los felicito. Yo creo que sí se tiene que trabajar mucho en términos de esa regla, de esa institución de participación social, de cómo ir generando esa cultura de participación,
Pero el gran reto que tenemos como académicos, yo creo que es cómo desvinculamos de esas prácticas tradicionales que yo creo que han sido ancestrales, o por lo menos después de la colonia, esos cacicazgos que se han manifestado en diferentes etapas, pero también en diferentes espacios, pues como que nos van condicionando, ¿no? La cultura política que tenemos. Y finalmente la cultura de participación también, o sea, porque por una parte podrían motivarla cuando formamos parte de esas élites, ¿no? O formamos parte de esos operadores que van a direccionar la participación. Pero por el otro, cuando somos neutrales, independientes y nos visualizamos como ciudadanos en donde pensamos que nuestro voto vale en términos de la colectividad, pues como que nos desanima, ¿no? Y entonces, ahora mi pregunta sería, ¿ustedes consideran que bueno, ya sabemos que primero esas prácticas caciquiles, yo les llamaría de sociedades de acceso cerrado, por ahí mañana, ¿no? El viernes tenemos una ponencia sobre eso, democracia y sociedades de acceso cerrado, pero yo le llamaría eso, sociedades de acceso cerrado, donde hay poca competencia y donde sí se visualizan caciques políticos que pueden controlar recursos económicos, pero pensando por el otro punto. Primero, en términos de diseño institucional formal, ¿a qué se atribuye ese 4%? O sea, ustedes dentro de su investigación encontraron cuál era la explicación. O sea, ¿cómo justifican primero en términos legales jurídicos, ese 4%, ¿no? O sea, supongo que están otra vez los intereses de los alcaldes, de los diputados locales y todo esto, pero no sé si ustedes encontraron por ahí alguna. Y la otra es, si nosotros aumentáramos el presupuesto, o sea, porque a lo mejor es muy pequeño, ¿no? Dependiendo del presupuesto de cada alcaldía, pero en términos generales un 4% sería pequeño. Pero pensando en que modificamos a un 10 o un 15% en términos del monto que se podría decidir, o lo vamos modificando gradual, porque creo que pasaron del 1 al 2 y luego terminaron con el 4%, ¿no? O sea, en los diferentes periodos. Pero pensando en que se pudiera modificar en términos, ¿eso aumentaría la participación de la sociedad? Ok, de acuerdo. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que si aumentamos simplemente el presupuesto, no tiene efecto, porque mantenemos todos los demás factores constantes. Yo vengo de economía y decimos los economistas ceteris paribus, ¿no? Eh, Habría más bien más actores interesados en meterle la uña. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Porque esta experiencia es tan rica que 4 veces nuestros estudiantes participaron en estos comités técnicos, lograron meterse y entonces conocieron en la práctica las discusiones, cómo ocurre, cómo se examina cada proyecto, cómo se aprueban técnicamente, partiendo de la base de que no hay realmente un apoyo de asesoría. Cada quien llena a como puede, lo cual representa condiciones muy diferenciadas. Nosotros entrevistamos a los del comité de Lomas de Chapultepec y tienen abogados. Y hemos entrevistado a gente de la colonia Tepetlica, que es la última antes de la caseta para salir a Cuernavaca, una colonia irregular, donde son los vecinos, que no tienen agua potable, que a duras penas tienen electricidad. Entonces, eso lo hace diferente. También están intermediadas, por supuesto, las modas de los alcaldes. Nosotros examinamos año por año, desde el 2011 hasta el 22, qué pasaba colonia por colonia, y se encuentra uno que hay años que se pusieron de moda las casetas de vigilancia. Otro año se ponen de moda las luminarias, pero no cualquier luminaria, unas que le llaman velas, que son de abajo hacia arriba para cuando hay follaje. Y así encontramos modas. Qué casualidad que a los vecinos se les ocurre la misma idea, ¿verdad? No, por supuesto que no es así. Hay agentes interesados en que suceda de esa manera. Son los alcaldes y son las empresas asociadas las que están empujando eso. Y encontramos que aquellos que son los disidentes, permítanme llamarle así,
los que promueven una idea nacida de la colonia, de la discusión de los vecinos, son los que tienen problemas para implementar. Son los que encuentran dificultades, los que no está bien hecho su mapa, no está bien calculado, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay ahí ese tipo de cosas. Por eso creemos nosotros que hay que modificar la estructura. La Decimos, primera cosa que transformación, debiera sí, de pasar, perdón, es sí, lo que ustedes hablan de la transformación del sistema del presupuesto, cierto, para poder lograr más del 4% lo que merece la ciudadanía. Fíjate, hay muchas cosas para preguntar, pero el tiempo nos está ganando. Si, bueno, si quieren concluir rápido, le agradezco sí, mucho. de acuerdo, muy rápido. Creemos que el Instituto Electoral debe de salir del escenario. Y creemos que es correcto que se construya una Secretaría de Participación Ciudadana. Se examinaron ejercicios en Uruguay y en Buenos Aires, donde en Montevideo 4 personas atienden todo el programa de presupuesto participativo de toda la ciudad, pero como tarea única y yendo a las colonias, alentando la participación libre de la ciudadanía. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, una de las primeras medidas que nosotros proponemos, el Instituto Electoral no tiene que dedicarse a esto. Esto es una tarea gubernamental y debe de permitirse voz a los actores reales. Y bueno, pues sí, siempre el tiempo es un tirano. Doctor Ignacio, ¿quieres decir algo rápido? ¿O ya vamos por el segundo libro? Eh, No, bueno, no, no, solo yo, agradecer, ¿no? Muy bien por las respuestas. Muchas Benjamín, ¿quieres gracias. decir algo? Ah, perdón, No, sí, Temo. sí, nada más invitar a las colegas y a los colegos para que se acerquen al libro, ¿no? Nosotros estamos en la mejor disposición de en algún otro espacio discutir y plantear más ampliamente lo que hemos propuesto. Eh, Efectivamente, ya nada más para terminar apuntar algo sobre lo que preguntaba el colega Ignacio, sí se requiere transformar en términos institucionales el presupuesto para que haya más controles y menos posibilidades de que este presupuesto sea este, eh, mediado por cuestiones clientelares y corporativas. Es la propuesta que nosotros tenemos, pero ya mucho más desarrollada en el libro. Y pues una invitación para que se acerquen a él. Y muchas gracias por el espacio al No, con Y todo para, y colegio. para gusto. acercarse, colegas Arquís, para acercarse, si ustedes me envían por el chat un correo electrónico, yo puedo enviar por ahí la liga a la versión electrónica, al ebook, para que quien lo quiera consultar lo podamos compartir. Muchísimas gracias por el espacio. No, y además le agradezco mucho, es un tema muy necesario que los presidentes municipales entienden y comprenden, porque no lo conocen, la mayoría, y cómo se activa. Le voy a invitar al Colegio Libre Hidalgo en Pachuca y invitar a una mesa donde están los presidentes municipales de las ciudades más importantes en Hidalgo para que dialogan con ustedes, que ustedes meten esa idea en su cabeza cómo van a hacer. Le agradezco mucho. Pronto estamos en comunicación. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, Benjamín. Gracias. Hasta Ahora luego. nos toca el otro libro, ¿sí? Sobre economía social y cooperativismo y política pública. Tenemos al colega Andrés, Edgar Andrés de la Cruz. Bienvenido a ver que nos platica de este libro, que es tema muy interesante para también para la ciudadanía, cómo actúa, cómo debe desarrollar cooperativismo, aunque está en su último moda, ya no existe, ya la gente no quiere, no confía
las cooperativas. Platícame sobre esto y cómo podemos utilizar el cooperativismo para generar una política pública apoya a ese sistema de cooperativa. Adelante, Edgar. Mu- Muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí con ustedes. El doctor Manuel Lara igual estaba tratando de conectarse, tiene unos problemas para poder conectarse, pero esperemos que en el transcurso de la presentación se logre conectar, ¿no? Ok, tenemos Entonces, 25 minutos, Edgar. perfecto, sí, claro. No sé si pueda presentarles. ¿Preparamos una presentación? Adelante, adelante. Gracias. Y ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya. Perfecto, muchas gracias. Como bien mencionaban, pues el título del libro se llama Economía Social, Cooperativismo y Políticas Públicas, Potencialidades de Organizaciones Alternativas. Este libro, pues está pensado, bueno, más bien se realizó durante la pandemia y nos preguntábamos en este tema tan importante que es la economía social y solidaria, ¿no? Que permite formas alternativas de organización del trabajo y del consumo y que también pueden ser una forma de responder a estas crisis económicas, a la precariedad laboral y a la depredación ambiental. Eh, por la magnitud de formas organizacionales que integran lo que es la economía social y solidaria, pues pueden ser organizaciones muy bien estructuradas, hablando en términos administrativos, ¿no? O pueden ser formas de resistencia ante el libre mercado, ¿no? Y además reconocemos que existen sin duda diferencias entre los casos particulares de México y regiones como países como España, ¿no? Entonces, en esta situación, pues la economía social en México sin duda tiene diferentes problemáticas y retos que debe atender. Por un lado, los estudios sobre la economía social y solidaria, pues se han centrado en estudiar esta potencialidad para generar el empleo, la cohesión social, la reactivación del tejido económico a escala local y entre los retos o problemáticas que aún no ha atendido en el caso específico de México, en primer lugar está estas dificultades para el acceder a la capacitación y financiamiento. Y esto está un poco ligado a que muchas veces las plataformas que se diseñan para promover la economía social en México, pues son digitales, ¿no? Y en el caso de México, pues seguimos contando con comunidades rurales donde el acceder a estos medios de comunicación sigue siendo un poco complicado, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras dificultades que van a enfrentar a los cooperativistas o a los interesados en formar organizaciones sociales de diversa índole al momento de querer acercarse a la capacitación y al financiamiento, ¿no? Por el otro lado está la tensión entre el crecimiento económico y los valores solidarios de la economía social y solidaria. Eh, Vivimos en un mundo capitalista donde la parte económica es importante y entonces nos preguntamos cómo es que la economía social y solidaria, donde busca poner al ser humano en el centro de la discusión y en el centro del desarrollo, cómo puede lograr una asimilación de coexistencia entre estos valores económicos y estos valores más sociales, por así llamarlo, ¿no? Y por el otro lado, también hay inconsistencias en la implementación de las políticas públicas sobre este tema, de tal forma de que la definición misma del concepto de economía social y solidaria en México no ha logrado en la parte legal, en la parte de las leyes, definir con cierta exactitud qué es esto, ¿no? Porque tenemos en México todavía la figura del ejido, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no forma parte y eso entonces genera una incomprensión de cómo tratar a las organizaciones de economía social, ¿no? Entonces, por el otro lado,
de manera interna, pues también existen ciertas contradicciones y tensiones que pueden mermar su funcionamiento, ¿no? Especialmente cuando se trata de conciliar los valores cooperativos con las demandas del mercado. Por ejemplo, está el caso del dilema sobre la sostenibilidad a largo plazo y la necesidad de mantener los principios solidarios, ¿no? El segundo dilema que identificamos, pues, es ese impacto de las iniciativas en su territorio, si son capaces de fortalecer y generar resiliencia y cómo se enfrentan a los retos organizativos. Y por el otro lado también está el debate sobre la inclusión de los empresarios sociales en este tipo de sectores. Entonces, ¿cómo busca contribuir este libro a esta problemática? En primer lugar, pues el libro trata de reflexionar sobre esta relación entre la economía social y solidaria y las políticas públicas desde dos perspectivas, podría decirse, ¿no? Desde la parte humanista y la parte realista. Reconoce también la diversidad de organizaciones dentro de la economía social y solidaria, lo que permite enriquecer un análisis mucho más amplio a estos esfuerzos colectivos por mejorar las condiciones de vida. También propone a la economía social y solidaria como este modelo alternativo de organización social y política y cultural, no solamente en la parte económica, y subraya la necesidad de diseñar políticas públicas participativas, involucrando a las personas y organizaciones en sus diferentes fases, ¿no? Principalmente en la implementación y evaluación. ¿Cómo está estructurado el libro? Bueno, tiene cuatro apartados que tratan de responder precisamente a estas inquietudes. Este primer apartado se llama Repensando la economía social y el cooperativismo. Y encontramos aquí diferentes conceptos teóricos y metodologías con propuestas para estudiar a la economía social a partir de estudios de casos también, ¿no? Participan colegas como la doctora Julieta Martínez Cuero, Hugo Valenzuela García y otros que nos permiten entonces tener una orientación teórica hacia lo que queremos o buscamos fortalecer sobre el concepto de economía social y solidaria. En el segundo apartado, que se llama Autoorganización y Economía Social, aquí autores como Gustavo Moura de Oliveira y Julio César Rodríguez Dorantes analizan estas potencialidades y retos de las organizaciones alternativas en diferentes contextos. En el caso particular, por ejemplo, que les mencionaba de España, y cómo también se ve de esta parte de México. Un tema que también es clave hoy día, ¿no? Un apartado especial para hablar sobre el sector alimentario, desde teorías como el circuito corto de producción y el concepto de arraigo, ¿no? Con las contribuciones de Alma Cruz Villanueva, Rocío Sales Ortega, entre otros colegios. Finalmente, el cuarto apartado, pues ya ve el caso de la Ciudad de México, el caso de Tabasco y el Estado de México, donde se abordan esta relación entre el Estado y las organizaciones de economía social y solidaria, y también se hace un análisis y evaluarlas para fortalecer este tipo de organizaciones. Entonces, yo, junto con el doctor Manuel, lo que queríamos platicarles era específicamente sobre este capítulo del libro que fue en el cual somos coautores, que habla sobre el programa de los camellones chontales en una comunidad indígena de Tucta, en el estado de Tabasco, ¿no? Se hace un análisis de esta parte de la participación ciudadana, pero desde el enfoque de la economía social. ¿De qué trata este capítulo? En primer lugar, bueno, es una motivación personal que tengo y creo que también esto es, regresando un poquito al libro, es algo que va a enriquecer al libro porque está construido también a partir de estudiantes de licenciatura, de posgrado, que junto con los profesores principalmente de la UAM Lerma,
construimos este libro para poder abonar en esta discusión sobre la economía social y solidaria y las políticas públicas, ¿no? Entonces, este capítulo del libro precisamente es, primero, es parte de mi experiencia como miembro de esta comunidad, también mi interés por esta enseñanza de mis padres sobre la importancia de la tierra y la deuda histórica de las ciencias sociales con las comunidades indígenas, pero también tenía otra preocupación sobre cómo juega también la universidad en el diálogo para poder apoyar a la economía social y solidaria, ¿no? Y tratar de alejarse entonces de este extractivismo epistémico y esa relación vertical donde solamente se obtiene cierto conocimiento de las comunidades y se publican cosas, ¿no? Sino que la idea es un diálogo que tiene que ver con esta parte científica, sí, pero también donde se rescatan la participación de las comunidades y se les reconoce como actores activos en la investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ejes del capítulo? Pues primero tenemos esta exploración de los aspectos técnicos, políticos, sociales y económicos del programa de los camellones chontales, para después analizar el papel del Estado en la creación y el fortalecimiento de este tipo de organizaciones. Eh, en este caso, pues, en el caso de Tucta, en el municipio de Nacajuca, Tabasco, lo rescatable también, o lo interesante también de mi pueblo, pues es que está situado en un lugar estratégico de la comunidad y de tal suerte que es reconocido como esta puerta de entrada a la zona indígena, con lo cual conlinda muy cerca de la cabecera municipal y al noroeste con otro poblado indígena igual que se llama Mazatlán, ¿no? La historia de Tucta pues, se remonta desde la época prehispánica con la fundación alrededor del año 1100 de nuestra era y era tan importante en su momento por esta cercanía a los ríos, lo que atrajo esta atención a los españoles y lo cual también lo hizo estratégico para el proceso de colonización en esta parte de Tabasco, ¿no? Eh, pero también enfrenta desafíos históricos y contemporáneos que desde el siglo, específicamente desde el siglo XIX y XX, sobre esta falta de tierras aptas para el cultivo, las inundaciones constantes, la necesidad de migrar para poder conseguir trabajo y poder tener estos ingresos y también reconociendo que a pesar de estos desafíos, pues la comunidad tiene esta fuerte resiliencia y un profundo vínculo con la identidad cultural y su entorno natural, ¿no? ¿Qué son los camellones chontales? Aquí es mencionar que esto es un programa que se desarrolló en los años 70 bajo esta lógica de esta ley de sociedad, de solidaridad social, por lo cual, pues, la idea era retomar esta forma de organización democrática y comunitaria también de las comunidades indígenas, ¿no? De tal suerte que se formó una asamblea general con su respectivo presidente, secretario y tesorero, y está constituido por 60 camelloneros que cuentan tanto con un canal, con un cuerpo de agua para la piscicultura y con los cuerpos, con los camellones para la producción agrícola, ¿no? Pues esto genera entonces ¿cómo se organizan? Pues se organizan a partir de grupos de 10 personas eh, eh, y pues de cierta forma, con estos lazos de parentesco entre ellos, cada grupo elige un representante y se forma esta asamblea general. Y la estructura organizativa pues es horizontal, ¿no? Siempre permitiendo esta autonomía del grupo frente a la asamblea, ¿no? No es que la asamblea solamente, o sea, como un centro administrativo, ¿no? Sino que es un centro de diálogo, de discusión sobre las problemáticas que deben de atender en el caso de los camellones, ¿no? Y en otro momento, ya en la historia reciente de este programa, en el 2003 se implementó una experiencia turística dentro del proyecto que se llamó Corredor Gastronómico, Cultural y Artesanal Vigi Yucatán, involucrando a alrededor de 30 camelloneros.
El objetivo pues era promover la flora y fauna y cultura local, ofreciendo diferentes actividades como el funcionamiento de una alberca, un restaurante bar familiar, la venta de artesanías, visitas guiadas para observar a especies de manatí, ya sea en cayuco o a pie, ¿no? Sin embargo, pues se enfrentó diferentes desafíos como la inundación del 2007 que causó estos daños y la desaparición de los manatíes en los camellones. Hubo un incendio en la palapa de restaurantes y por el otro lado, y es algo que también es donde se trata de ir enfocando la parte de este capítulo, es la falta de transparencia en las ganancias y las afectaciones que lo llevaron al abandono gradual y luego forzado del proyecto, ¿no? Como ven, les mencionaba, son alrededor de 60 camelloneros y en la parte turística solamente participaron 30. Entonces, cuando se hacen este tipo de políticas, es importante considerar también este tipo de organización y cómo podría o no afectar a la cohesión interna del grupo, ¿no? Entonces, para como la parte de las reflexiones sobre el capítulo del libro, pues en primer lugar están estas preocupaciones sobre estos mecanismos que utiliza el Estado para apoyar a las organizaciones, ¿no? Tenemos estos préstamos que se les otorga a las organizaciones, esta parte de adiestramiento y capacitación, la colaboración con organizaciones comunales y civiles, asistencia técnica, organizacional y financiera. La cuestión aquí es qué tanto debería de intervenir el Estado en la conformación de estos grupos de economía social y solidaria, ¿no? Entonces, si hay un exceso de intervención del Estado que supedita la autogestión y la autoorganización de estas comunidades y la autonomía, pues peligra, ¿no? El proyecto mismo, porque no se respeta esta autonomía de la organización, ¿no? Se excluye a los miembros de estas organizaciones de la toma de decisiones, por lo cual no hay un proceso de apropiación, ¿no? Ahora, también es importante resaltar que es esencial que los programas de economía social y solidaria promuevan entonces, bajo esta lógica, la autogestión y la rentabilidad social y económica. La cuestión aquí también es que este tipo de proyectos lleva cierto tipo de asistencia técnica, pero no hay un proceso de capacitación, por ejemplo, en la parte organizacional, perdón, administrativa, lo cual entonces deja a este tipo de organización con esta parte faltante, ¿no? Otras investigaciones ya han abordado esta problemática, por ejemplo, en las empresas recuperadas, pero ahí la cuestión es que hay una ausencia de cierto tipo de valores cooperativistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, este caso particular de esta comunidad indígena, ya hay ciertos valores comunitarios, lo que existe es esta ausencia de conocimiento técnico sobre cómo administrar los procesos de venta, cuestiones que están ligadas más al mercado, ¿no? Entonces, partiendo de esta lógica de integrar a las organizaciones de economía social a los procesos productivos del sistema capitalista, requieren entonces este tipo de acompañamiento y no solamente del Estado, sino también aquí la clave está en el papel que va a jugar la universidad como este tipo de incubadoras de este tipo de organizaciones, ¿no? De manera entonces de cierre, partimos que la economía social y solidaria no solamente es un tema simplemente técnico, ¿no? Su comprensión implica ir más allá de la implementación de las políticas públicas y programas específicos, con lo cual pues se requiere un entendimiento profundo del concepto, ¿no? Las organizaciones alternativas seguirán siendo vistas como estos fenómenos aislados sin consolidarse como un modelo viable frente al capitalismo si no se tiene esta comprensión o este esfuerzo por generar leyes que permitan generar los apoyos adecuados a este tipo de organización. En segundo punto, pues la participación directa de los miembros de las organizaciones en la construcción de las políticas, pues es esencial, ¿no?
como señalaba González Casanova, ¿no? Las organizaciones alternativas no se van a distinguir por mayores autonomías y menores jerarquías, sino por la mayor participación de sus integrantes en la redefinición de unas y otras. Entonces, con todos estos elementos, ¿cómo vamos a repensar las políticas públicas desde esta visión solidaria? Pues partiendo entonces que las políticas deben reconocer que en el caso de la economía social y solidaria, los bienes comunes no se conciben como mercancías, sino como vida misma, ¿no? Forman parte de su entorno y juegan entonces un rol diferente de lo que se es visto desde el capitalismo. Entonces, aquí también recuperamos una idea de Luis San Pedro y sobre esta advertencia de que el mercado está en manos de los poderosos. Cuando se habla de la libertad, hay que preguntarse inmediatamente la libertad de quién responde. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Ya se integró el doctor Manuel. Ya está aquí con nosotros y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor Manuel, ¿algo que aportar para cerrar? No, pues realmente creo que Edgar tuvo mucha claridad del tema. Aquí nada más hacer la aclaración de que este fue un proyecto que se realizó en la UAM Lerma. Creo que el objetivo del proyecto fue, en un primer inicio, empezó con una parte teórica, que creo que ya lo que señaló Edgar, donde contamos con la participación de personas de otros países, donde consideramos que era importante pues reflexionar sobre los avances conceptuales, teóricos y metodológicos de la economía social. Entonces creo que los primeros capítulos se enfocan en eso. Y luego otra parte muy valiosa de este libro tiene que ver con los estudios de caso que se presentan. Había mucha gente, o sea, digamos, en esta dinámica de incidencia o de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, se tienen diferentes estudios de casos aplicados de muchas personas que estaban realizando acciones de economía social sin saberlo, y creo que fue muy rica esta retroalimentación porque al final, pues bueno, sí está la parte teórica, están todos los elementos, pero también tuvimos este aprendizaje aplicado de casos concretos de personas que llevan al frente y que llevaron al frente, sobre todo en época de pandemia, muchos de estos negocios, sobre todo para sobrevivir, ¿no? Lo cual el seleccionar estos elementos creo que son o sea, creo que ayudan como bastante, ¿no? Y ya por último, y creo que también, también otra aportación del libro es como se realizó en pandemia, también presenta algunos casos de estudio interesante con algunas metodologías, pues bueno, virtuales para solventar este tipo de elementos, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda bastante. Y al final, que también Edgar creo que lo cerró muy bien, tuvo que ver con cuál es el papel que puede llegar a la política pública en incidir en la economía social, ¿no? Al final, pues bueno, en México tenemos una situación que es como muy contradictoria, ¿no? Por un lado, creo que nuestra cultura, la forma de organización de muchos lugares en toda la República, pues tiene mucho potencial para el tema de la economía social. No obstante, si analizamos el porcentaje del PIB que aporta la economía social, pues es muy pequeñito, ¿no? En otros países es un porcentaje mucho más elevado. Digo, estoy Bueno, quiere decir que en México no tengamos el potencial para que estas actividades de la economía social que se realizan pues en contextos familiares, en contextos culturales, etcétera, no puedan llegar a tener un peso importante en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el gobierno pues tiene un papel central en este tipo, y yo creo que Edgar manejó un caso específico, pero hay otros casos también de política pública que son interesantes y que valen la pena para la reflexión. Y nuevamente agradecer, pues bueno, el espacio que se nos ha brindado en el Colegio Libre de Hidalgo. Siempre es importante poder difundir, y a lo mejor puedo dejar mi correo electrónico m.lara@correo.ler.guam.mx. Este libro es de acceso libre, por quien quiera me puede mandar un correo y con mucho gusto se los comparto. Por mi parte sería todo y muchísimas gracias. gracias Manuel, gracias Edgar. La verdad, un tema muy importante sobre hablando de la economía social. Es la potencia
de desarrollar cualquier país. Lo que le ayuda a ustedes que no está en otros lugares de México, que la gente donde ustedes metieron es, tienen la pertenencia a la tierra, la, también no solamente al arraigo con la tierra, eso ayuda mucho a desarrollar la economía. No esperamos gran papel de la política pública porque ese no está en su agenda. Y la economía social debe trabajar como ustedes lo están haciendo, le felicito. Y la verdad, ojalá que podamos comunicar, tenemos varios casos semejantes a este tema, a este proyecto de ustedes, podemos reforzarlo y hacerlo que desarrollan y hacer que la sociedad entiende que su participación es la única manera para combatir a la pobreza. Sin otro no hay ninguno. Le agradezco mucho su participación, el tiempo ya nos ganó y esperamos un contacto pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Ahora tenemos el otro libro de título Reflexiones sobre la sociedad del conocimiento y los procesos innovadora. Este es de tres amigos que han coordinado ese libro con Mónica Velasco Estudillo y Rodolfo García del Castillo, Raúl Coronilla Cruz. Gracias, Raúl. Adelante, se puede empezar. Tienes nada más 20 minutos. Allá está bien, Rodolfo. Un gran amigo, un gran gente que conoce, que ayuda, que trabaja en el tema. ¿Quién va a hablar primero? ¿Raúl o Rodolfo? Sí, yo hablo primero y muchas gracias. Igual que los compañeros que nos antecedieron, muchas gracias por este espacio para poder difundir este libro que nos impuso algún trabajo durante varios meses. Estuvimos sufriendo, tratando de sacar el libro, por fin quedó y aquí lo quisiéramos comentar. También tenemos una pequeña presentación. eh, si nos permiten compartir. Sí, como no, adelante. Ay, un momentito. A ver. Aquí está. Muy bien. Pues este libro que como ya el maestro Jarquises lo mencionó, se llama Reflexiones sobre la sociedad del conocimiento y los procesos innovadores. Es un libro que se conecta para nosotros con un proyecto de reciente aceptación, reciente autorización en la UAM Azcapotzalco, que tanto el doctor García del Castillo y un servidor hemos propuesto y se nos ha aceptado. Y hemos empezado a investigar, a ir recabando información y a ir recabando conocimientos, por supuesto, sobre ese tema que nos parece muy interesante y también muy relevante en épocas actuales. No sé si ven, bueno, es que a veces falla aquí mi sistema, pero aquí está. Solo si lo puede ampliar, por favor. Está en toda la presentación completa. Adelante. Ok, ¿de dónde vienen estas ideas o esta curiosidad intelectual y de investigación que nos ha surgido a nosotros en el marco de nuestro proyecto? La realidad actual hemos observado se ha transformado por un gran despliegue de avances tecnológicos, mismos que se han gestado desde finales del siglo XX, una serie de tecnologías que fueron creándose desde finales del siglo XX
Y ahora en el año 24, pues ya tenemos una madurez y ya hay un conjunto de elementos que están afectando a la sociedad porque ya esas tecnologías han ido avanzando, se han ido filtrando en toda la sociedad. Estos cambios han incidido sobre el ámbito económico, social, político y cultural, afectando tanto las bases de funcionamiento del mundo como nuestra percepción de la realidad. En este contexto, fíjense, se han acuñado distintos términos que nos ayudan ahora a intentar asimilar la realidad, ¿no? Acuérdense, el lenguaje, sin el lenguaje no tenemos conocimientos y conocemos el mundo a través del lenguaje. Y hemos empezado a crear términos como transformación digital, economía digital, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, la inteligencia artificial generativa, entre muchas más términos que nos han querido dar cuenta de la realidad o que a través de ellas hemos querido dar cuenta de la realidad. El tema del cambio tecnológico disruptivo, por ejemplo, es un tema muy interesante, es tanto una amenaza para algunos como una oportunidad también. La tecnología disruptiva es una innovación o conjunto de innovaciones que altera significativamente las industrias y mercados establecidos, creando nuevos sectores y modelos de negocio, una innovación que cambia radicalmente la forma en que se estructura el mercado y cómo se consumen los productos y servicios. Entonces, vean cómo en este marco de grandes cambios está este término que nos habla de cómo las empresas y sus mercados están en constante transformación, tienen un elemento común o una guía que es el cambio tecnológico y la necesidad de adaptarnos a él. Desde el punto de vista global, los países animan su progreso y decantan su importancia con base en la capacidad de innovar y manejar conocimientos. Si antes los países desarrollados eran aquellos que estaban altamente industrializados, ahora los países desarrollados son aquellos que tienen mayor capacidad de innovación, la mayor capacidad de crear conocimientos y enlazarlos en nuevas tecnologías. Ese es el camino actual marcado, como digo yo, desde este desarrollo tecnológico, este despliegue en varias líneas de trabajo. Eh, la generación de conocimiento es actualmente el camino para generar desarrollo y bienestar. Nos marca aquí una importante vía de donde trabajar a través de tanto el gobierno como privados, trabajar en este camino. Lo anterior ha traído consigo diversos desafíos para los gobiernos, ¿no? Que aquí sí tienen un papel, aquí sí debe de estar en la agenda pública. No sé si la van si el actual gobierno lo va a tener o no, pero por supuesto que debe estar en la agenda pública. El gobierno tiene que llevar a una inserción exitosa de la sociedad en este nuevo concepto de la sociedad del conocimiento, esta sociedad que se desarrolla con base en el conjunto de información que se maneja y es la información el elemento sustantivo de esta sociedad. Pues ahí hacia allá debemos avanzar. Y también la necesidad de impulsar procesos de innovación en varios niveles. Se necesitan respuestas integrales que incluyen políticas públicas, estrategias de comunicación, acciones proactivas desde las organizaciones públicas, iniciar procesos de educación en ámbitos y apoyar los ámbitos de innovación en los ámbitos de investigación y desarrollo. Es algo que si bien siempre ha estado presente en cualquier estudio o mención sobre programas o proyectos de desarrollo de las naciones, actualmente tiene todavía más relevancia. El camino, como hemos visto, es precisamente en generar nuevos conocimientos y sus aplicaciones como
tecnología útil en diversos campos. Asimismo, el cambio y la innovación que permea a la sociedad en su conjunto llega al ámbito de las organizaciones igualmente. Si bien el gobierno tendrá sus desafíos como los que acabo de mencionar, también las organizaciones tienen los suyos. Los desafíos son crecientes para las empresas, por ejemplo, ya que tienen que enfrentar y adaptarse a los constantes cambios e innovar asumiendo riesgos a veces importantes, ¿no? Y la inversión en investigación, la inversión en nueva tecnología, son elementos que van a y que tienen presión directa sobre cómo se manejan las empresas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus programas estratégicos. Por ejemplo, en este marco es importante encontrar el capital humano requerido para consolidar las empresas innovadoras que este escenario demanda. Entonces, capital humano como la base, un capital humano con ciertas características, la base para encontrar respuestas a este escenario que estamos planteando. Por ejemplo, aquí el tema del tratamiento y regulación de datos es un tema que cruza casi todos los espectros de esto, de esta diversa problemática, tanto en el ámbito público y privado. Cómo salvaguardar los datos personales, cómo asegurar la, eh, la seguridad en la transacción de información, ¿no? Si vamos hacia una sociedad en donde la información es el punto álgido y su manejo y su transacción, pues debemos de tener amplio cuidado en que esto se haga de la manera más segura para todos, ¿no? Merece una mención especial para ello, requiere la confianza de la transacción de datos se puede fortalecer mediante un sólido marco legal y regulatorio que abarquen tanto la salvaguarda de los datos como su seguridad en el tiempo. Esta obra, entonces, se comprometen todos estos elementos y hay una característica muy especial que tiene de esto, es que es multidimensional, ¿no? Tiene diversos aristas esta problemática y que están reflejados en la obra. No podemos centrarnos solamente en un tema. Nuestro documento, nuestro libro, tiene temas como la ciberseguridad y la protección de datos personales, la adaptación de las empresas a los nuevos contextos, las TIC, la investigación y la innovación, las políticas públicas, innovación y las Smart Cities también es un elemento que se tocan en esta obra y que es editada por la UAM. Está dividida en 3 secciones también y tiene diferentes características. El primer grupo de artículos introduce al lector a la transformación digital desde la perspectiva de la innovación, la investigación, los ambientes inciertos, complejos y ambiguos, en busca de un crecimiento exponencial, así como el rol del líder y del trabajo colaborativo. El segundo grupo de trabajos nos sumerge en el marco regulatorio y los riesgos implicados de la economía digital. Retoman los problemas de seguridad en el manejo de datos para las pymes y cierra con un estudio general sobre las complicaciones que supone la regulación de la ciberseguridad y la protección de datos para nuestro país. Como ven, esto es todo un capítulo, todo un conjunto de estudios muy importantes. Y finalmente, el tercer conjunto de capítulos se centra en 3 textos sobre la tecnología y la innovación en México, comenzando por un análisis de la gestión cultural para la democratización del conocimiento. Aquí la presentamos, es un libro que está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y nosotros hicimos la compilación, la coordinación de diversos artículos
que surgieron de un coloquio muy importante que tuvimos en cierto momento el 2023, y de ahí se generó pues estos diversos artículos y que se consolidó en este libro que invito a todos a poder leer y poder reflexionar sobre esta problemática. Ok, felicidad Raúl, la verdad un libro es necesario para todos los estudiantes y todos los, ah, o sea, la sociedad necesita una orientación como ese libro, la verdad, porque le hace falta, pero le hace falta más al gobierno que entiende que debe tenerlo en la agenda política pública, si no, no va a avanzar. Le doy la palabra a Rodolfo, a agregar algo, Rodolfo, luego yo. Algo muy breve. Bueno, primero me siento muy contento de estar acá. Todo el día he estado con ustedes, pero en particular presentando este trabajo. Y me gusta también ver por aquí entre los asistentes a tantos conocidos. Me encantaron los libros que presentaron. Me gusta, digamos, las temáticas en las que se han metido. Creo que todos son temas muy interesantes. Un saludo especial por ahí a Benjamín Méndez, que tuve la oportunidad de verlo después de un rato de no haberlo escuchado. Bueno, ahora, este texto en particular, yo lo que quisiera llamar la atención es cuál es la provocación para leerlo. Y creo que el doctor Coronilla ya hizo una presentación bastante extensa. Y lo que siento es que aquí encontramos un metarrelato, una meta realidad que está cruzando prácticamente todo. Entonces, cuando nosotros encontramos temas como la tecnología, el conocimiento, la innovación, y los articulamos, nos damos cuenta de que cruzan transversalmente prácticamente todo. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, se enfrentan a estos desafíos, tanto desde el ámbito de lo público como de lo privado. Hace poco también, y eso en colaboración con ustedes, el Colegio Libre, pues hicimos este acercamiento desde las empresas, una perspectiva muy corporativa de las transformaciones y cambios que deberíamos tener en México para plantearnos nuevas políticas industriales y formas de acción de las empresas para responder a este contexto altamente cambiante que tenemos y los retos y desafíos que sin duda van a surgir adelante y que ya los tenemos prácticamente encima, ¿no? Lo vimos desde esa perspectiva, pero también el ámbito público exigirá no solamente desde la colocación, digamos, de todos estos temas como temas centrales. Cuando uno piensa en el manejo de datos, pues quién más que el gobierno en todos los niveles tiene el compromiso y la responsabilidad de manejar los datos, de garantizar a través de mecanismos como el blockchain o el manejo correcto de los big data, la probabilidad de que el ciudadano tenga certeza con relación a los datos que se manejan de él. ¿Quién, sino también los gobiernos, tienen la oportunidad de encontrar en la economía del conocimiento y en la sociedad del conocimiento nuevas alternativas de acción? Y por el otro lado, pues todo el ámbito privado sin duda se verá confrontado a estas nuevas realidades de la inteligencia artificial, lo que significará para el mercado laboral, etcétera. Y esta fue prácticamente una primera gran provocación. De hecho, queremos comentarles que pues seguimos trabajando estos temas y el año que viene organizaremos, además de nuestros eventos clásicos que ustedes ya conocen muy bien sobre temas de políticas públicas y gobiernos locales, un evento en particular que se centrará en la parte de innovación y cambio, incluido toda la variable tecnológica, en donde entraremos otra vez a estos temas y esperamos de ahí derivar un segundo texto. Solamente quisiera llamar la atención de ustedes para poder leer este texto. Creo que es un texto interesante, tiene reflexiones muy llamativas que van desde las cuestiones muy teóricas y éticas hasta cuestiones prácticas, ¿no? En este texto escriben, por ejemplo, expertos que manejan cuestiones sobre la protección de datos, que tienen reconocimiento nacional e internacional, que dejan ahí un aporte muy importante. Están los trabajos, como ya lo señaló también el doctor Coronilla, que tienen que ver sobre tecnología, innovación, los riesgos de la inteligencia artificial, etcétera. Y pues ahí está, ¿no? Solamente quisiera dejarlo ahí, ya es bastante tarde, pero pues estamos también aquí, si alguna inquietud por ahí todavía surge, con toda la disposición del mundo. Muchas gracias al doctor Raúl por la magnífica presentación y a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Raúl, gracias a ti, a Rodolfo. La verdad es un tema
muy necesaria que desarrollarla más y hacer que el gobierno participe, porque no puede ser ahorita la moda de la inteligencia artificial. México no tiene nada para dar. Y esa es la innovación tecnológica que es necesario para ayudar a desarrollar al país en crecimiento. Por ejemplo, en India tienen ahorita más de 130 centros de inteligencia artificial donde abarca todos sus problemas, mientras en México no tenemos, nosotros tenemos uno y mal hecho. Entonces, este libro nos ayuda mucho como guía para abrir los ojos, también exigir al gobierno que toma cuenta en ese tema, que es necesario la innovación, la tecnología en México, que sea un parte de su plan de desarrollo nacional. Muchas gracias por todo, le agradezco mucho a Raúl, a Rodolfo, nos vemos mañana. Pues, gracias a todos. Ha sido un día largo. Aquí tenemos el correo del Congreso SICPE para que los autores nos puedan compartir las ligas para descarga o para compra, según corresponda, y lo enviaremos a todos los que van a participar en el Congreso. Recuerden que mañana tenemos la segunda conferencia a las 10 de la mañana del doctor Culebro, que se llama Gestión de Crisis y Administración Pública, e iniciamos este congreso a las 8 de la mañana. Tenemos la mesa 4, que tocará el tema, temas complementarios de ciencia política y economía, que también dirigirá aquí el maestro Sarkis. Entonces, agradecemos, excelente tarde, buen provecho para los que no han comido y nos vemos el día de mañana. Gracias.